La usuario Jenny me hizo una pregunta que superficialmente hablando parece muy sencilla y muy simple, y de hecho la respuesta es muy sencilla y muy simple, pero cuando uno profundiza un poco más, y en la Torá todo es profundizar, porque Dios es infinito, su Torá es infinita, entonces en realidad hay una infinita profundidad en esta pregunta, y me pareció adecuada contestarla en forma plena y completa, por lo menos de acuerdo a mi capacidad de conocimientos, etc. Y voy a explicarlo en dos partes. Primero una parte halágica, legal, basada en la opinión del Rambam, Maimónides, de Rashi, y después una parte espiritual, basada en las enseñanzas del Rebbe. La pregunta era sobre la guerra. ¿Se puede hacer guerra en el judaísmo? ¿Por qué existe la guerra? Etcétera. La respuesta simple sería, pues cuando lo vienen a atacar a uno, la Torá nos da la posibilidad de defendernos. Habole argejo, dice el Talmud, el que viene a matarte, hashkim le hargoy, adelantate y matarlo. Incluso, y el Rebbe decía, hashkim le hargoy significa mostrar por lo menos que uno lo va a matar al otro, y si con esto resolvió el asunto, mejor todavía. Pero en la guerra, en la práctica, si uno se tiene que defender, por supuesto que está permitido y es correcto y es adecuado y significa protección para el propio pueblo, defenderse. Entonces podría haber contestado la pregunta fácilmente, pues la guerra existe porque atacan al pueblo judío y nos defendemos y punto. Pero en realidad hay una profundidad mucho mayor en esta cuestión. Y como nota introductoria, fundamental, no estoy hablando de hoy en día, no estoy hablando ni del Estado de Israel, ni del pueblo judío en Israel, ni de la tierra de Israel, ni nada por el estilo. Esto es una cuestión meramente halágica, legal, casi podríamos decir anecdótica, sobre cómo es la ley del pueblo judío cuando hay un rey viviendo sobre la tierra de Israel y el pueblo judío vive sobre la tierra de Israel, etc. Esto no es hoy en día. No tiene nada que ver con lo que pasa hoy en día en Medio Oriente. Quiero que esto quede clarísimo. Bien, dicho todo esto, hay dos tipos de guerras. Nuestros sabios explican que la Torá plantea dos tipos de guerras. Uno se llama Milchemes Mitzvah y el otro Milchemes Reishus. Milchemes Mitzvah, Milchama quiere decir guerra en hebreo. Milchemes Mitzvah significa una guerra que es un mandato divino hacer esa guerra. Por ejemplo, cuando el pueblo judío entró en la tierra de Israel con Yoshua bin Nun, había una mitzvah y está en la Torá, una mitzvah de arrasar con todos los pueblos que estaban ahí, hombres, mujeres y niños, etc. Los 7 pueblos de la tierra de Canaán, para transformar la tierra de Canaán en la tierra de Israel. Es una mitzvah. Por ejemplo, hay una mitzvah que está explicada también en otros videos de destruir a Amalek, el pueblo de Amalek. Es una mitzvah, hombres, mujeres y niños y todas las posesiones, etc. Es una mitzvah. Es una guerra que es una mitzvah. Otro ejemplo de Milchemes Mitzvah, que entre paréntesis sí tiene efectivamente algo de aplicación hoy en día, está en el Shulchan Aruch, incluso en las leyes de Shabes. Si alguien viene a atacar al pueblo judío, pues entonces es una mitzvah defenderse. En base a lo que yo mencioné anteriormente, es una mitzvah, es parte de la definición de Milchemes Mitzvah, la defensa. E incluso, ¿qué tiene que ver con las leyes de Shabes? Incluso si los gentiles alrededor del pueblo judío, enemigos del pueblo judío, etc., vienen a atacar al pueblo judío en Shabes, pues es una mitzvah tomar las armas y salir y hacer una guerra contra ellos para protegerse. Esto es algo concreto y práctico hoy en día. Cerramos, paréntesis. Esto se llama Milchemes Mitzvah. Entonces, de vuelta, la guerra contra los 7 pueblos de Canaán, la guerra contra Amalek y una guerra de defensa del pueblo judío. En este caso, cuando se trataba de Milchemes Mitzvah, el rey puede directamente llamar a la gente, llamar a su ejército, juntarlo y salir a la guerra. No necesita pedir permiso de nadie, no necesita absolutamente nada, simplemente el rey sale a la guerra. El segundo tipo de guerras se llama Milchemes Reishus, una guerra que no hay una obligación de hacerla. Y el rey decide hacerla, y ahora vamos a ver las condiciones, y no es tan simple. El rey decide hacerla. Ahora bien, ¿cuál es el problema si el rey decide hacer una guerra? Pues hay un problema muy grande. Uno de los 7 preceptos de Bnei Noach es no matar. Uno de los preceptos del judaísmo es Lo tirzach, no se puede matar. Y más aún, si alguien quisiese decir que un Yehudí no puede matar a otro Yehudí, pero en teoría esto está prohibido, podría matar a un gentil, pues no es así tampoco. Está prohibido matar a cualquier ser humano. Y una de las ideas que hay detrás de esto es cualquier cuestión que los gentiles tienen prohibidos con sus 7 preceptos de Bnei Noach, pues un Yehudí también tiene prohibido. Quiere decir que si un gentil tiene prohibido matar a otro gentil, pues un Yehudí tiene prohibido matar a un gentil también. Está prohibidísimo. Entonces, en base a esto,
¿de dónde sale en la Torá el permiso para hacer una guerra? Si fuese una guerra de defensa, una guerra de mitzvah, ya explicamos, Dios mandó a hacer esto, otra cosa, Dios sabrá por qué. Pero cuando no se trata de defensa, cuando no se trata de una mitzvah específica de los 7 pueblos de Clan, de Amalek, ¿cuál es el permiso que el judaísmo da para un rey judío en la tierra de Israel, etcétera, de hacer una guerra contra sus enemigos? Una de las explicaciones es que justamente contra sus enemigos. La Parsha Kiseitzei, en la Toira, en Sefer Dvarim, en el libro de Dvarim, dice, capítulo 21, por ahí, 22, dice, Kiseitzei la milchama aloiveja, cuando salgas a una guerra contra tus enemigos. Quiere decir que solamente se puede salir a la guerra aloiveja, contra tus enemigos. Quiere decir, de vuelta, que la guerra esta está planeada para que los enemigos no ataquen, para protegerse de los enemigos. Esta es una de las explicaciones del concepto de Milchemet Reishus, de por qué se puede hacer una guerra que no está basada en una mitzvah. Pues nos estamos protegiendo, a veces la protección significa conquistar tierras aledañas, sacar a la gente que estaba ahí. Uno podría pensar, este es el tipo de guerra que la Torá permite, pero no es tan sencillo. Y una historia en el Talmud nos muestra esto, y después vamos a pasar al texto del Rambam, y vamos a ver que no es tan sencillo, y la idea es explicarlo. La historia en el Talmud, esto está en Brajois Gimel Amud Beis 3b. La historia cuenta que, es una historia larga, yo la voy a hacer corta. El rey David se despertaba todas las mañanas temprano y los sabios del pueblo judío lo iban a consultar y le decían: nuestro señor el rey, no tenemos suficiente parnasa, alimento, la gente necesita alimento, trabajo, etc. Entonces el rey decía, básicamente, vayan a alimentarse entre ustedes, uno vende una cosa, el otro vende otra, sociedad de trueque, etc. Y le contestaban: no alcanza, necesitamos más. No alcanza con lo que uno produce y el otro produce, se necesita recursos de algún otro lugar. Entonces el rey decía, y aquí viene el problema, el rey decía: Pashtu yedechem bekdud, vayan al ejército, hagan guerra contra algún pueblo alrededor y saquen recursos de ahí. Entonces evidentemente existe el concepto de hacer una guerra por cuestiones económicas. Necesitamos más tierra, necesitamos más recursos naturales, no naturales, etc. Evidentemente existe. Y más aún, vamos a ver en el Rambam, en el 5º capítulo de Leyes de Reyes, el Rambam dice así, lo voy a leer de adentro porque es interesante. Y aquí vamos a entender la cuestión de qué significa Milchemet Reishus, en qué casos la Torá permite hacer una guerra. El Rambam dice así, obviamente la historia en el Talmud no termina 100% ahí, hay una parte que yo me salté a propósito. El Rambam dice así: el rey no hace una guerra antes de hacer Milchemet Mitzvah. El primer tipo de guerras que el rey está obligado a hacer son las guerras de Mitzvah, que ya fueron explicadas. El Rambam me explica qué son las guerras de Mitzvah, y después dice, después de hacer las guerras de Mitzvah, puede hacer Milchemet Reishus, una guerra, porque decidió hacer la guerra. Y es una guerra que se hace contra los otros pueblos. Y el Rambam dice, ¿para qué? ¿Cuál es la motivación de esta guerra? Para engrandecer el límite de la tierra de Israel y para engrandecer la grandeza, valga la redundancia, hacer crecer la grandeza y el nombre del rey. Evidentemente no son motivaciones muy santas, que digamos, para hacer guerra. Entonces, ¿de qué está hablando el Rambam? El Rambam me explica, y ahora sí volvemos al final de la historia en el Talmud, cuando el rey David decía vayan a hacer guerra, entonces el Talmud cuenta, lo primero que hacían era aconsejarse con Ahisoifel, que era un consejero principal del rey David, después con el Sanedrin, es un punto clave, con el juzgado de 71 ancianos, después con el Kohen a través de Urim Betumbim, que está explicado en otro video, para ver si iban a tener éxito en la guerra o no, y así salieron a la guerra. Esta es la historia en el Talmud. El Rambam continúa explicando así, que el rey solamente tiene permiso de hacer una guerra para estas motivaciones, ya dije, económico, engrandecer la tierra, motivos de seguridad, etc., solamente si consulta con el Sanedrin, con el juzgado de 71 ancianos. Es decir, una de las funciones del juzgado era evaluar efectivamente si esta guerra tiene sentido o no, si es correcto matar gente, literalmente, sean judíos o no, si es correcto matar gente para las motivaciones que el rey plantea, si es por seguridad, tendrá una solución, si es por cuestiones económicas, tendrá otra solución y así sucesivamente. En resumen, el rey no tenía el poder de iniciar una guerra contra sus enemigos porque sí, no señor, sino que el rey tenía que consultar con el Sanedrin. Un paso más vamos, en Parshas Shoftim, en la Toira, el capítulo 20, si no me equivoco, aparece también el concepto de la guerra, y aparece un concepto interesantísimo. La Toira dice que cuando
uno se acerca a una ciudad para hacer guerra contra esa ciudad, y Rashi menciona que estamos hablando de una guerra reishus, no una guerra de mitzvah, sino una guerra que el rey decidió hacer, hay una obligación de Vikarasa Alea de Shalem. Hay una obligación de llamar primero por la paz, pedir la paz. Aquí estamos hablando de un ejército invasor que llega a una ciudad y lo primero que hace es pedir la paz. Y no solamente pedir la paz antes de atacar la ciudad, sino que había una obligación de, en el caso de rodear la ciudad, que era la forma antigua de conquistar, dejar un lugar libre para que la gente se pueda escapar. Quiere decir que no hay una mitzvah de destruir y matar gente, sino que si por alguna razón, de vuelta, el rey consideró, el consejero del rey, el Sanedrin, o sea, el juzgado, y el Kohen consultó con Dios a través del Urim Betumim, unas piedras que tenía el Kohen, ahora no importa todo el detalle, en la práctica Dios mismo dijo, a través de profecía, que hay que salir a esta guerra. En adición a todo esto, primero se ofrecía la paz. Si la gente aceptaba la paz, entonces no se hacía guerra, sino que se tomaban esclavos, las personas como esclavos pagaban impuestos y había paz. Había paz, sea cual fuera la motivación de esta guerra, y también se dejaba un espacio libre para que la gente se pueda escapar. Ahora bien, si la gente esta no deseaba la paz, pues entonces se hacía guerra contra ellos, se mataba a todos los varones y se dejaba a las mujeres y los niños, se los vendía como esclavos, etc. Estamos hablando de otras épocas también, siempre y cuando no sean de los 7 pueblos de Canaán, o sea, no hay que mezclar una guerra de mitzvah, en cuyo caso la Torá dice hay que erradicar a todos, hombres, mujeres, niños, etc. En el caso de Amalek, incluso las propiedades, destruirlas. Dios sabrá por qué, yo no soy quien para explicarlo a Dios. Esa es la mitzvah, de eso se trataba. De hecho hay otro video sobre este tema y básicamente digo lo mismo. Eini yodea, no sé por qué. Esta es la mitzvah. Y en el caso de ser un pueblo que no era de estos 7 pueblos de Canaán, entonces lo que se hacía era, se mataban los varones y se quedaban las mujeres y los niños, se los dejaba como esclavos, etc. Pero a lo que voy es, el punto clave es, había una previa consulta triple, digamos, con el consejero del rey, con el Sanedrin, con Dios a través de profecía, a ver si era correcto salir a esta guerra o no era correcto. Esta es básicamente la explicación del concepto de la guerra en el judaísmo. ¿Cuándo está permitido? ¿Cuándo no está permitido? ¿En qué casos? Etcétera. Ahora bien, un punto más, antes de pasar a la parte del servicio a Dios y cómo lo podemos aplicar esto a nuestras vidas. Un punto más. El rey David, en un momento de su vida, deseó construir el Beis Hamikdash, deseó construir el templo. Dios, a través del profeta Natán Hanavi, le informó al rey David que estuvo muy bien lo que él pensó, es correcto construir el templo, pero él no lo va a construir. Y la Torá dice, Dam shofachta laroi, hiciste mucho derramado de sangre, derramaste mucha sangre, entonces no corresponde que construyas el templo, sino que lo que corresponde es que lo construya tu hijo, Shloime Amelech, porque Ish Shalom Beyamav, es un hombre que va a tener paz en sus días, y este va a construir el templo. Se explica a nuestros sabios de qué sangre estamos hablando que derramó David Amelech, cuál es el problema con la sangre que derramó David Amelech. Y el Midrash explica, Midrash Tehilim explica en el Salmo 62, el Midrash explica que en la práctica la sangre que derramó David Amelech era sangre de malvados, sangre de Reshoim, malvados. Era correcto lo que hizo David Amelech, las guerras que él planteó fueron correctas. Ay, si es así, ¿por qué no construyó el Beis Hamikdash? Entonces el Midrash dice una cosa interesante. Si David Amelech lo hubiese construido, el primer templo hubiese sido eterno, pero Dios sabía que el pueblo judío iba a pecar. Entonces si el templo era eterno, no podía, por así decir, descargar su bronca con el templo. Y entonces Dios iba a descargar su bronca con el pueblo judío. Dios libre y guarde. Por eso Dios no le permitió al rey David construir el templo, a pesar de que podría haberlo hecho, y su hijo lo construyó, para que cuando Dios se enoje con el pueblo judío, descargue su ira y su bronca con Eitzim Be'avonim, piedras, maderas y piedras, que eso es lo que era el templo. En la práctica vemos un concepto interesante. Por un lado, Dios le dice al rey David, derramaste sangre. Y a pesar de que era sangre de malvados, derramaste sangre. Significa que existe el concepto de que incluso una guerra, que estaba permitida hacer esa guerra, contra malvados, contra enemigos de Dios, como expliqué anteriormente, a lo ibeja, contra tus enemigos. Sin embargo, hay algo ahí que no es 100% correcto, que no es 100% adecuado, y por eso el rey David no construyó el templo, no construyó el Beis Hamikdash.
Después Dios le explicó que en realidad hubiese sido eterno y no hubiese podido descargar su bronca sobre el templo, etc. Pero en la práctica vemos el concepto, que incluso el rey David se sintió triste porque él no podía construir el templo por las guerras que hizo. Entonces, de vuelta, incluso cuando estaba permitido, aún así, no es 100% el camino de la Torá. Terminado este concepto de las guerras, hay más asuntos, pero básicamente esta es la respuesta. Se consultaba con el Sanedrín si correspondía esa guerra o no, y el Sanedrín juzgaba si correspondía, Dios libre y guarde, matar gente por las motivaciones que el rey estaba planteando hacer guerra. Terminado este asunto, vamos a pasar a la parte espiritual. Existe la guerra también en la Toira, existe la guerra en el interior de cada uno de nosotros. Por lo menos en resumen, el concepto es básicamente así. Hay dos formas de servicio a Dios. Hay una forma de servicio a Dios de Milchemes Mitzvah. Es una guerra que es una mitzvah hacerla. Es una guerra que estamos mandados a luchar, a librar esa guerra. Y hay Milchemes Reishus, hay una guerra que podemos hacerla o podemos no hacerla. No es una obligación hacer esa guerra. Y esto se ve en el servicio a Dios. Hay mitzvot, tenemos que estudiar Torah, tenemos que cumplir mitzvot. Incluso si nos es difícil, es una mitzvah, es un mandato divino. Y por lo tanto debemos salir a luchar esa guerra y tenemos que saber que cuando salimos a luchar esta guerra contra nuestra propia inercia a no cumplir Torah y mitzvot, cuando salimos a luchar esta guerra es alo y veja, como dice la Toira, kiseitzi la milchama, alo y veja. Cuando salgas a la guerra, cuando muestres la voluntad y las ganas de salir a la guerra, automáticamente es alo y veja. Ya vas a estar sobre tus enemigos. Esto es una cuestión. Pero después hay cuestiones que son reishus, que son de dominio y uno puede elegir hacer o no hacer. La Toira no nos manda a luchar, a librar estas batallas, pero sin embargo vemos el concepto de Milchemes Areyus en el servicio a Dios, que significa salir a conquistar lugares, espiritualmente hablando, metafóricamente hablando, lugares que no necesariamente estamos obligados a conquistar. En otras palabras, difundir Torah y Mitzvot, donde no necesariamente, o mejor dicho, no necesariamente era nuestro trabajo hacer eso, y sin embargo asumimos la responsabilidad y vamos y lo hacemos. O imbuir de Torah y Mitzvot partes de la vida que podríamos pensar que no tienen nada que ver con Torah y Mitzvot. Entre paréntesis, por ejemplo, hay leyes, halajot, en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía, sobre cómo ir al baño. Uno podría pensar, no, la Torah me dice que me ponga tefilin, me pongo tefilin, que rece 3 veces por día, rezo 3 veces por día, que cumpla en el caso de los gentiles 7 preceptos de Bnei Noach. ¿Qué le importa que hago en el baño? Hago mis necesidades en el baño. Sí, asá, ¿qué diferencia hay? No. Hay Milchemes Areyus, hay una forma idishe de ir al baño. ¿Qué hacer en el baño? ¿Cómo hacer en el baño? ¿Cómo limpiarse? Etcétera, etcétera. Está explicado ampliamente en el Shulchan Aruch, en el Código de Ley Judía. Podríamos decir que es un ejemplo de Milchemes Areyus, en donde asuntos de dominio normal, de la vida mundana, la Toira tiene algo para decir al respecto y nos enseña cómo conquistar incluso esos espacios de la vida que aparentemente no tienen dominio bajo la santidad, bajo Kedusha. Yendo un paso más, existen diferentes tipos dentro de la Toira misma de servicio a Dios. En general, el estudio de Torah se considera algo pacífico, algo que lleva a la persona al vínculo con Dios en forma directa, y la observancia de mitzvot es una guerra, porque requieren que el cuerpo se adapte a hacer la mitzvah, quiera hacer la mitzvah, etc. E incluso dentro del estudio de Torah mismo existe guerra y paz. La parte revelada de la Torah es como una guerra. Esta opinión dice así, esta opinión dice así. Y la parte oculta, más profunda de la Torah, Kabbalah, Hasidus, es pacífica. No hay discusiones. Sí, sucesivamente se puede ver el concepto de paz y guerra, o diferentes tipos de guerra en el servicio a Dios también. Y el punto central de toda esta cuestión es, el Rambam también explica en sus Leyes de Reyes, el capítulo 11, 12, sobre Mashiach, una de las condiciones que nos aseguran que tal o cual persona es Mashiach es Ilchoy Milchemes Hashem. Tiene que luchar las guerras de Dios. ¿Qué significa exactamente las guerras de Dios? Pues podemos discutir sobre el tema, pero el punto es que es una de las señales de Mashiach. Y hoy en día, que no se trata de guerras físicas con soldados, etcétera, etcétera, luchar las guerras de Dios significa defender lo que es santo y puro para el judaísmo. Que haya conversiones como corresponde hacer las conversiones, kosher, no cualquier cosa. Que se coma la comida como corresponde, que se cumpla llaves como corresponde. Y el Rebbe, sin lugar a dudas, era uno de los pocos líderes mundiales que estaba al frente de las guerras de Hashem, estaba al frente de luchar por lo que es puro y santo para todo el pueblo judío.
generación tras generación, y que por el terrible golus, el terrible exilio que vivimos, cada vez vamos cayendo más y más bajo, como dice el Talmud, Imrishenim que Malachim, Anukim bnei Adam. Si los sabios anteriores eran como ángeles, nosotros somos como seres humanos. Imrishenim que bnei Adam, Anukim Hamoirim. Si los anteriores eran como seres humanos, nosotros somos como burros. Las generaciones van descendiendo y el Rebbe se paraba al frente de la lucha por las guerras de Hashem, que una vez más no significa guerras con armas, sino significa guerras por cuidar todo lo que es santo y puro para el pueblo judío, según la explicación de la Toira. Esta es la respuesta amplia, digamos, de la pregunta de Jenny, que fue una excelente pregunta, que parecía muy sencilla, pero en realidad tiene una profundidad enorme, y hay más de lo que yo dije también. Y el punto que, para terminar nada más, cada pregunta que se plantea en los videos, en los comentarios, etcétera, etcétera, uno debe saber que a veces tiene respuestas simples, pero incluso tras esa simpleza hay una profundidad enorme, porque Hashem es infinito y su Toira es infinita, y nosotros como seres humanos finitos y limitados tenemos que estar agradecidos y sentirnos benditos porque podemos estudiar la Torá de Hashem y podemos de esa manera conocer y vincularnos a Hashem.